Bendiciones en este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Te saluda tu hermana en Cristo, Nelly Nampula, y hoy vamos a estar viendo el tema, el poder de la sangre de Jesús. Hemos visto a lo largo de la santa palabra de Dios, si tú has tenido la oportunidad de escudriñar las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el poder de la sangre. Vemos a lo largo de la historia cómo para la expiación de los pecados, para la purificación, tenía que haber derramamiento de sangre. Cuando Yahvé le entrega las tablas de la ley a Moisés, y Moisés reúne al pueblo y hacen esa alianza, ahí también hubo derramamiento de sangre. Y eso lo encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 24, versículo 6. Y nos dice de esta manera: Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes, conforme a todos estos compromisos. Palabra de Dios. Y aquí, mis amados hermanos, surge la primera alianza, donde hubo también derramamiento de sangre. Pero derramamiento de sangre, ¿de qué? De terneros. Y nos vamos ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 17. El testamento no tiene fuerza mientras vive el testador, y la muerte es necesaria para darle validez. Por eso se derramó sangre al iniciarse el Antiguo Testamento. Cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos. La sangre era de terneros y de chivos con las cuales sellaron la primera alianza. Tomó sangre de terneros y chivos, agua, lana roja e hisopo, y roció el propio libro del testamento y al pueblo diciendo: esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes. Roció asimismo con sangre el santuario y todos los objetos del culto. ¿Para qué? Para la purificación. De hecho, según la ley, la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Mis amados hermanos, tú y yo habíamos sido excluidos del derecho a la vida eterna. Habíamos sido condenados por el pecado, por nuestros primeros padres, cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecó. Pero sabemos que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, mis amados hermanos, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida por ti y por mí. Dio su vida para liberarnos del pecado, para perdonarnos. Ahí en la cruz, Él cargó con tus faltas, Él cargó con mis pecados, con tus pecados, con toda nuestra suciedad. Él cargó ahí, siendo Dios. Siendo Dios, se hizo pequeño. Siendo Dios, se humilló a sí mismo hasta derramar la última gota de su preciosa sangre. Ahora ya no eran terneros. Ahora era la sangre de Jesús que venía a redimir a ese pueblo, que venía a comprar a ese pueblo, que venía a libertar a ese pueblo para siempre.
Es la alianza que Él hizo con todos y cada uno de nosotros. Esa alianza que tenemos que hacer válida tú y yo, que tenemos que reclamar como nos habla la carta a los Hebreos. Nos dice ahí mismo en la carta a los Hebreos, en el versículo 23, en el capítulo 9, tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de las realidades sobrenaturales, pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes, pues ahora no se trata de un santuario hecho por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró al propio cielo, donde está ahora ante Dios, en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, como se hacía en el Antiguo Testamento, que cada vez que había purificación, que cada vez que había expiación, tenía que hacer sacrificio de animales. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya, que era para la purificación del templo en aquel entonces. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio. Mis amados hermanos, ahí en la cruz, derramando su preciosísima sangre, Jesús vino a cargar con nuestros pecados, vino a abolir nuestros pecados, vino a lavarnos, vino a purificarnos, mis amados hermanos, ya no externamente, sino interiormente, para nacer como nuevas criaturas. Hay poder en la sangre de Jesús, mis amados hermanos. Hemos sido comprados, tú y yo. Vamos a ver qué nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Con su sangre Jesús nos ha comprado, mis amados hermanos. Tú y yo no valemos cualquier cosa. Tú y yo no somos cualquier cosa. Tú y yo valemos la sangre de Jesús. No porque yo lo diga, porque su santa palabra lo dice, que hemos sido comprados a precio de su bendita sangre, mis amados hermanos. Y nadie, ni nada, tiene autoridad sobre tu vida, porque tú le perteneces a Jesucristo, porque has sido comprado, porque has sido comprada a precio de su sangre. Nadie tiene autoridad sobre su vida, óyelo bien, sobre tu vida, a menos de que tú se lo permitas. Mis amados hermanos, cuando tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, cuando tú estás siendo probado en un desierto, clama la sangre de Jesús. Esa sangre, mis amados hermanos, que nos da la fuerza para seguir adelante, para seguir confiando de que hay una alianza. Y Jesús es fiel. Jesús no es un hombre como tú y yo que miente. Jesús hace valer su palabra por toda la eternidad. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él derramó hasta la última gota de su bendita sangre, mis amados hermanos. ¿Por qué sufres? ¿Por qué padeces? ¿Por qué te dejas engañar? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que hay personas que están siendo atormentadas por el enemigo de Dios?
¿Cuántas veces hemos escuchado que gente ha sufrido de brujerías? Que gente está siendo perturbada. La sangre de Cristo es la solución. La sangre de Cristo tiene poder para sanarte. La sangre de Cristo tiene poder para restaurarte. La sangre de Cristo tiene poder para liberarte. Ante la sangre de Jesús, mis amados hermanos, no hay demonio que se le resista. Cuando tú mencionas la sangre de Cristo y la haces presente, mis amados hermanos, todo demonio huye, porque hay poder en su sangre. Porque hay poder en su bendita sangre, mis amados hermanos. Cuando tú le das permiso al enemigo para que obre en tu vida, él va a tener autoridad sobre ti también, porque tú estás abriendo las puertas, porque tú le estás entregando tu vida, estás abriendo ese cerrojo, estás abriendo ese candado con el cual tú fuiste sellado, que es la sangre de Jesús, que es la sangre del Cordero. Y solamente de esa manera el enemigo de Dios puede tener autoridad sobre tu vida. Pero sabes una cosa, que tan grande es su amor, que tan grande es su misericordia, mis amados hermanos, que cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando venimos a Él con un corazón contrito, Él nos perdona nuestras faltas, Él perdona nuestros pecados. Cuando renunciamos, mis amados hermanos, a todo pecado, cuando renunciamos a todo trato que hayamos hecho con el enemigo de Dios, el Señor nos recibe con los brazos abiertos, como ese Padre recibe al Hijo pródigo, mis amados hermanos, y nos envuelve en su amor nuevamente. Es un compromiso tuyo y mío, mis amados hermanos, que a diario hagamos un vallado alrededor nuestro con la sangre del Cordero. Que a diario sellemos nuestras vidas, sellemos la vida de nuestros hijos, sellemos nuestros esposos, sellemos nuestro hogar, sellemos cada lugar que estaremos pisando con la sangre de Jesucristo, mis amados hermanos. Nunca te olvides de hacer un vallado alrededor de tu hogar con la preciosísima sangre de Jesús. Porque aunque tú y yo no lo podamos ver con estos ojos físicos, espiritualmente, mis amados hermanos, podemos entenderlo, porque lo espiritual se discierne en lo espiritual. Y vas a ver la protección que va a traer a tu vida la preciosa sangre de Jesús. No hay nada que se resista, no hay poder que no quede sometido a la preciosa sangre de Jesús, mis amados hermanos. Tenemos que hacerla válida, tenemos que hacerla valer en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que Él vino a comprar con su sangre preciosa a gente de toda raza, de toda lengua y de toda nación. No solamente tú y yo somos los privilegiados, mis amados hermanos. Esto es para todo el mundo, para todo aquel que quiera recibir la herencia, esa herencia eterna que Él vino a traernos, mis amados hermanos. Cuando tú y yo reclamamos su sangre, cuando tú y yo le aceptamos como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Él y nos convierte en nuevas criaturas, mis amados hermanos. Nos convertimos en nuevas criaturas por el poder de su sangre preciosa. Hay poder en la sangre de Jesús. Jamás lo dudes, mi hermano, jamás lo dudes, mi hermana. Cuando tú sales a la calle, sellada con la sangre de Cristo, nada ni nadie podrá tocarte. Hay una historia, esa es una historia real que pasó en una tribu del África. Llegó un hombre europeo, un comerciante, a hacer negocios a esa área, a esa región. Y resulta que este comerciante, cada vez que llevaba toda su mercadería, era asaltado, era saqueado. Y estaba triste de cierta manera. Y luego él hizo amistad con alguien, con un indígena de la tribu, que ya había sido, este indígena ya hablaba
el mismo idioma de esta persona, ya hablaba, ¿verdad?, el